Ahí está grabando. Eh, bueno, ¿quién me puede decir el último tema que vimos en la clase pasada? Creo que quedamos en criterios de oportunidad, pero no Sí, sé, profesor, ¿lo llegamos a nos ver quedamos. todos o nos faltaba algún inciso? A ver si Mm, recuerdo. Bueno, hagamos una cosa, lo veamos completo, así rapidito, y después ya pasamos. Recuerden que nosotros estamos viendo lo que se conoce con el tema, con el nombre de los modos de extinción de la acción penal. Es decir, eh, aquellas circunstancias que hacen que una acción penal se extinga. Hemos visto muerte del imputado, amnistía, prescripción, la renuncia del agraviado en los delitos de acción privada y habíamos quedado en los criterios de oportunidad. Recuerden que los criterios de oportunidad es una facultad que se le reconoce al fiscal para no investigar o bien, si inició la investigación, hacer cesar la investigación y dejar de investigar, por ende, extinguir la acción penal, pero se deben dar determinadas circunstancias. ¿Cuáles son? Debe tratarse, por ejemplo, el primer caso aludía a un hecho insignificante, a un hecho, no a un delito, ¿no? Los delitos sí no son ni insignificantes, ni... Los delitos están ahí. Lo que puede ser insignificante puede ser el hecho, ¿no? Que constituye el delito. Entonces, hecho insignificante, el imputado no tiene que tener una condena anterior, eh, y el delito, vamos a ver, tenía que tener un requisito en cuanto a la escala penal, que el mínimo no supere los 3 años. ¿De acuerdo? Después habíamos dicho, ese era entonces hecho insignificante. Después estaba el tema de la pena natural, es decir, en los delitos culposos cuando el propio imputado sufre un daño. ¿Mm? Sufre un daño. A ver, espéreme 2 segunditos que, ¿saben qué? Me olvidé de enviarle la invitación al preceptor. Así que bueno, se lo envío ahora. No se lo envío ahora, medio tarde, pero se lo envío. Eh, bueno, en los delitos culposos, perdón, cuando el imputado sufría un daño grave o moral que torne desproporcional la aplicación de la pena natural, ¿no? Cuando el mismo imputado sufre un daño, también se puede aplicar ahí un criterio de oportunidad, el fiscal lo podía hacer. También teníamos eh, cuando el imputado por otro proceso penal ya está cumpliendo una pena o bien espera o hay una pena en expectativa por otro delito que ha cometido y que la aplicación, llevar adelante el proceso penal con la pena que él tuviere, ya no es que sería desproporcional, sino que no tendría sentido. Recuerden cuando hay una pena en expectativa también, ahí también se puede aplicar el criterio de oportunidad. Eh, yo creo que ahí quedamos, ¿o no? A ver, delitos culposos, el tema de la pena. Bueno, cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, o tenga más de 70 años, también se puede aplicar un criterio de oportunidad. Y les voy a compartir la pantalla. En los casos de lesiones leves o amenaza, cuando la propia víctima expresa desinterés por la persecución penal, es decir, en esos dos delitos, lesiones leves y amenaza, la víctima dice, eh, no, no quiero que se investigue. ¿De acuerdo? Ahí también la propia víctima expresa desinterés en que se persiga penalmente. Bueno, ahí también el fiscal puede aplicar un criterio de oportunidad. Pregunto, eh, a ver a quién voy a preguntar. Bueno, al curso entero,
Si alguien no responde, bueno, elijo yo más o menos quién puede responder, ¿no? Cuando se dan estas circunstancias, ¿el fiscal está obligado a aplicar un criterio de oportunidad? No, profe, porque la víctima es la que tiene que permitir, digamos, que el fiscal intervenga, ¿que no? Bueno, la primera parte de la respuesta está perfecta. El fiscal no está obligado a aplicar un criterio de oportunidad. Es decir, lo que sería, la respuesta sería, se pueden dar todas estas circunstancias y a pesar de ello el fiscal decide continuar adelante con la persecución penal. Es decir, que se den estas circunstancias no lo obliga al fiscal a aplicar el criterio de oportunidad. ¿De acuerdo? Es decir, es una facultad del fiscal que puede o no ejercerla. Dependerá si lo hace o no de las instrucciones que el fiscal recibe del procurador fiscal. El procurador fiscal permanentemente está dando instrucciones a los fiscales. Recuerden que el Ministerio Público Fiscal es, es, es como un todo, donde a diferencia del Poder Judicial, donde cada juez es independiente respecto de los jueces, inclusive de mayor jerarquía, el Ministerio Público no, es un todo, es decir, es un organismo jerárquico. Los fiscales reciben instrucciones del procurador fiscal. Es el procurador fiscal, el jefe de los fiscales, quien le envía instrucciones, quien baja línea sobre cuándo van a aplicar los criterios de oportunidad o cuándo no, ¿de acuerdo? Pero es una facultad del fiscal. Ahora, pregunto, pregunto, dos personas que cometen dos hechos delictivos insignificantes, ¿m? Similares. A una persona, un fiscal, le aplica un criterio de oportunidad, entonces el imputado se va tranquilo a casa, no pasa nada. A otra persona, el mismo fiscal u otro fiscal, dice, no, yo a usted lo voy a perseguir penalmente. ¿Eso está bien o está mal? Que ante situaciones similares el fiscal adopte decisiones diferentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede suceder? ¿Está mal, profe? Está mal, bueno, perfecto, porque ante dos situaciones similares, un fiscal debiera actuar de la misma manera, ¿no? Ahí, los que están sin cámara, yo les pido, por favor, activen sus cámaras, así los veo cuando hablan y demás. Bueno, ¿qué podría hacer entonces, qué podría hacer entonces el imputado? Es decir, si un imputado dice, miren, yo he visto que al otro imputado por el mismo hecho, al otro imputado por el mismo hecho, le aplicaron un criterio de oportunidad y a mí no. ¿Qué puede hacer ese imputado? ¿Qué creen? El imputado puede Tendría pedir que que se hacer cambie de una juez, denuncia. de fiscal. El imputado, dice Pablo, puede ir directamente al fiscal y decirle, aplíqueme a mí también un criterio de oportunidad porque se aplicó un caso similar. Eso me está diciendo Pablo, ¿no? No decía, puede ser que el imputado puede ser que pida que se cambie de juez. De fiscal. Ah, fiscal. De fiscal. Bueno, por ahí va la respuesta. En realidad, recuerden siempre que el criterio de oportunidad lo aplica el fiscal. El juez no interviene, lo aplica el fiscal. Ahora, si un imputado sabe que en un caso similar al suyo se ha aplicado un criterio de oportunidad, ¿m? Se ha aplicado un criterio de oportunidad, él le puede decir al fiscal, aplíqueme a mí también el criterio de oportunidad. El tema, ¿saben cuál es? Que si el fiscal dice no, a vos no te voy a aplicar el criterio de oportunidad, ¿qué le queda al imputado? El código no lo dice, pero ¿qué pensamos nosotros qué camino le quedaría al imputado? Elevar una petición al juez de garantía. Eso. Se la tiene que jugar y pedírsela al juez de garantía. ¿De acuerdo?
Ahí ya veremos qué decide el juez de garantía. El juez de garantía puede decir, mire, el criterio de oportunidad es una facultad del fiscal, yo no me puedo meter, o puede decir, mire, acá se está violando, ¿qué principio? El principio de igualdad, entonces también si se le aplicó a una persona, a usted también se le debería aplicar, y bueno, ya veremos qué contesta el juez de garantía. Pero yo creo que si el fiscal decide no aplicar el criterio de oportunidad ante un caso similar, se lo pedimos al fiscal, y si el fiscal no responde, se lo vamos a pedir al juez. Bueno, ahora, para aplicar un criterio de oportunidad, resta decir simplemente que en algunos casos, siempre lo que tiene que hacer el imputado es tratar de reparar el daño que ha ocasionado. ¿Entienden? Va a reparar el daño y bueno, ahí ya se aplica el criterio de oportunidad. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué consecuencias trae la aplicación de un criterio de oportunidad? El efecto es que se extingue la acción penal, entonces al imputado ya no se lo va a poder perseguir por ese hecho, no se lo va a poder perseguir penalmente por ese hecho. Las consecuencias serían, se van a archivar las actuaciones o bien se va a dictar el sobreseimiento. ¿Se archiva o se dicta el sobreseimiento? Depende del momento. Si el criterio de oportunidad se dispuso antes del decreto de citación, audiencia y imputación, se archiva. Si se dispuso después, se sobresee. Pero más allá de esa diferencia técnica, lo importante es que ustedes sepan que se dicta un criterio de oportunidad y el fiscal ya no puede perseguir penalmente a esa persona por ese hecho. Listo, ya está, perdió la oportunidad, el fiscal ya renunció, ya está. Bueno, vamos a otros dos modos de extinción de la acción penal, que también son dos temas nuevos para lo que es el derecho procesal penal, no solamente de nuestra provincia y del país, sino, si se quiere, en Latinoamérica, que son mediación y conciliación. Pregunto, a ver si más o menos pueden responder esto. Debajo de un delito, ¿qué es lo que subyace? Es decir, ¿qué está debajo de un hecho delictivo? ¿Qué hay abajo de un hecho delictivo? Es decir, un delito es un hecho que se da así en la realidad, ¿no? Una conducta. Pero esa conducta, ¿qué implica? ¿Un choque de qué? De dos partes, profe. Bueno, perfecto, por ahí va, Vilma, por ahí va. Hay dos partes que chocan, hay dos intereses que chocan. Entonces, siempre en un delito hay un conflicto de interés. Hay un conflicto, si se quiere, un conflicto. Fíjense, en el delito, en el robo hurto, así el delito de propiedad contra la propiedad por excelente, hay una persona que le desconoce la propiedad a otra persona. O dicho de otra forma, una persona que se ve agredida en su derecho de propiedad. ¿Bien? Hay un conflicto sobre la propiedad de una cosa mueble, ¿no? Bueno, en todo delito siempre hay un conflicto. Entonces, como hay un conflicto, hay lo que nos dice el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal. Yo le digo nuevo Código Procesal Penal, pero ya va a tener como 10 años. De todos modos, nuevo, ¿no? De todos modos, todavía podemos decir un nuevo Código Procesal Penal. Hay un cambio de paradigma, que es, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal es resolver ese conflicto. Es resolver ese conflicto. Antes de buscar llevar adelante el proceso penal, lo primero que hay que hacer es resolver ese conflicto. Obviamente que acá hay todo un tema que no lo vamos a explicar ahora porque es de la criminología, que es que muchos dicen que en realidad el proceso penal no resuelve ningún conflicto, sino que los agrava. Entonces, partiendo de eso, los fiscales, los primeros que van a hacer es tratar de resolver el conflicto. ¿Y cómo lo van a hacer? Acudiendo a un método alternativo de resolución de conflicto, que son mediación y conciliación, sobre todo la mediación. ¿De acuerdo? Esto es meter la mediación
en el marco de un proceso penal es algo novedoso, pero que tengo entendido que viene funcionando muy bien en Salta. Viene funcionando muy bien en Salta, ¿no? La mediación. Ustedes el año que viene van a tener una materia que es mediación, así específicamente mediación. ¿Mm? No sé si tienen alguna idea de lo que es la mediación. Si hoy en día se habla de mediación, no solamente esta mediación penal, que es la que vamos a ver nosotros, sino en las escuelas hay mediación escolar, en los trabajos hay mediación laboral. Es decir, la mediación es una técnica de resolución de conflictos que viene ganando terreno en muchos ámbitos, ¿no? Y es buenísimo porque no es otra cosa que acercar las posiciones de las personas y tratar de resolverlas, ¿no? Bueno, veamos la cartilla, qué es lo que nos dice sobre mediación. Bueno, ¿dónde está? Bueno, la cartilla primero trata el tema de conciliación, pero veamos el tema de mediación, porque es el orden que tiene el Código Procesal Penal. La mediación, entonces, es una forma de resolver el conflicto que subyace en todo delito. El Código nos dice los casos en los cuales no va a proceder mediación. Es decir, que el principio general es que todo delito puede ser sometido a mediación. Ese sería el principio. Todo delito puede ser sometido a mediación. Salvo, lo que vamos a ver son las excepciones, es decir, los casos donde no procede mediación, que son cuando el delito tenga una pena mínima mayor de 6 años. Vieron que todo delito, siempre les digo, o la mayoría de los delitos tienen una escala penal, un mínimo y un máximo. Cuando el mínimo excede los 6 años, no puede ir a mediación. ¿Entienden? Es decir, los delitos gravísimos, graves, no pueden ir a mediación, ¿no? Otro, cuando el delito requiera para su realización la calidad de funcionario público o sea cometido en perjuicio de la administración pública. Es decir, hay delitos especiales en el sentido de que solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos como sujeto activo del delito, ¿no? Esos delitos no van a mediación, ¿no? Prevaricato en el caso de los jueces, las famosas coimas, todos esos delitos no pueden ir a mediación, ¿no? Lo mismo cuando la víctima sea la administración pública, ¿no? También cuando la víctima fuera menor de edad, tampoco el delito va a ir a mediación. En todo delito donde la víctima sea menor de edad, no va a haber mediación, ¿no? Pregunto, ¿a qué edad se adquiere en la actualidad la mayoría de edad? A los 16. No. 18. 18. Hasta hace... 18, profe. 18. Hasta hace años, antes, era 21. El Código Civil, el nuevo Código Civil, también que tiene ya unos 10 años, lo bajó a 18. Hoy en día una persona se es mayor de edad a los 18 años. ¿De acuerdo? Antes era 21, hoy 18. Bueno, esos delitos, entonces cuando la víctima fuera menor de edad, tampoco van a mediación. Y por último, también el Código nos dice, miren quiénes son los delitos que no van a mediación. Delitos contra la vida, homicidio, aborto, delitos contra la integridad sexual, los abusos sexuales, tampoco puede ir a mediaciones. El robo, fíjense, un delito contra la propiedad, pero que se caracteriza por el ejercicio de violencia en la cosa o en la persona, tampoco va a mediación. Y delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. ¿Entienden? Es decir, si una persona quiere llevar adelante un golpe de Estado, por ejemplo, tampoco luego podría pedir mediación. Es decir, estos delitos que ustedes están viendo acá no van a mediación. Podríamos decir entonces, el principio general es todo delito va a mediación, salvo los delitos que están acá, que lo acabo de marcar con amarillo, ¿no? El delito obtiene una pena mínima de 6 años, delitos que se requiere para su ejercicio la calidad de funcionario público, cuando la víctima es menor de edad,
o bien delito contra la vida, delito contra la integridad sexual, robo y delito contra los poderes públicos y orden constitucional. En este último caso, lo que hace el Código Procesal Penal es mencionar los títulos y los capítulos del Código Penal, pero dentro, por ejemplo, del delito contra la vida, hay varios, ¿no? Homicidio, simple, agravado, aborto, en estado de emoción violenta, delito contra la integridad sexual, uno tiene el abuso sexual simple, grave, gravemente ultrajante, el robo simple, agravado, los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, también hay una serie de delitos. Bueno, todo esto no va a mediación. Fíjense lo que trae el código, la cartilla. ¿Cómo se lleva adelante básicamente una mediación? ¿No? ¿Cómo se lleva adelante una mediación? Ante todo, la mediación, ¿quién en general la va a pedir a la mediación? Pregunto, ¿quién va a pedir generalmente la mediación? El fiscal. El fiscal puede decir, bueno, vayan a mediación, perfecto. Bien, esa respuesta está bien. Pero aparte del fiscal, la pregunta sería, ¿quién la puede pedir? El juez de paz. ¿El afectado, profe? Es decir, el juez de paz no. ¿El afectado, profe? O sea, la víctima. Vamos a decir, Emanuel, ¿la víctima? ¿La víctima? Perfecto. La víctima Sí, profe. puede pedir ir a mediación. ¿El imputado? También, profe. Exactamente. Bueno, a mediación puede el fiscal enviar una investigación, pero también lo puede, ya sea porque lo decide él mismo, o simplemente como respuesta a un pedido tanto de la víctima como del imputado. Entonces vamos a ver las características. La mediación la lleva adelante no cualquier mediador, ¿no? Sino un mediador del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tiene profesionales, abogados, mediadores que se dedican a esto. Su especialidad es la mediación penal. Entonces, los principios que rigen la mediación es voluntariedad primero. Es decir, es voluntario. Si el imputado o la víctima no quieren ir, y bueno, la mediación no se hace. Nadie puede ir obligado a una mediación. Porque justamente en la mediación lo que va a haber es, lo que van a hacer las partes ceder posiciones, ¿no? Se va a tratar de llegar a un arreglo. Entonces tienen que ir de manera voluntaria. Si uno no quiere ir, bueno, la mediación no se hace. Otra característica, confidencialidad. Todo lo que pasa en la mediación queda en la mediación. ¿Vieron esa famosa frase, todo lo que pasa en la vega queda en la vega? Podríamos decir lo mismo acá. Todo lo que pasa en la mediación queda dentro de la mediación. En la mediación puede el imputado ir y decir, miren, yo cometí el hurto, te pido disculpa y te voy a devolver lo que te saqué, lo que te robé, bueno, que diga el imputado utilizando ese término, ¿no? Bueno, esa confesión que le hace el imputado en la mediación a la víctima queda ahí nomás. No va, luego ni los abogados, obviamente, ni el mediador, ni las partes pueden utilizar esa declaración, queda ahí nomás. Entonces, voluntariedad, confidencialidad, celeridad. Es decir, si bien no hay un plazo, la mediación debe hacerse dentro de todo de manera rápida, a lo sumo en 1 o 2 audiencias, habría que llegar a un acuerdo, ¿no? Y creo que me estoy olvidando de otra característica, que es voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, obviamente, esto es re importante. Imparcialidad significa que el mediador no puede, tiene que estar, es como un juez, tiene que acercar a las partes, pero no favorecer ni al imputado ni a la víctima, ¿no? Bueno, acá, ¿qué pasa una vez que se obtiene el acuerdo? Hay un acuerdo, llegaron la víctima y el imputado a un acuerdo. ¿El efecto cuál es? Una vez que se cumple el acuerdo, se archivan las actuaciones. Es como se extingue la acción penal. El fiscal ya deja de investigar y ya está. Se archivan las actuaciones. Y si el acuerdo se obtuvo después, después de la audiencia de imputación, una vez que ese acuerdo se homologa por el juez, se puede pedir el sobreseimiento. Pero aquí es lo que voy, que también una vez que se lleva adelante la mediación y se logra un acuerdo, se extingue la acción penal, ¿no?
Junto a la mediación está la conciliación, que es exactamente lo mismo que la mediación, pero sin un mediador. ¿Entienden? Es otro medio de extinguir la acción penal. Es decir, acá las partes llegan a un acuerdo, pero sin un mediador. Fíjense, yo como abogado, por ejemplo, de un imputado, que lo están investigando, puedo ir, me junto con el otro, el abogado de la víctima, le digo, mirá, lleguemos a un arreglo, estas se van a hacer las condiciones y luego ya está, sin mediador. También se extingue la acción penal. Y por último, otro modo de extinción de la acción penal es la suspensión de juicio a prueba. Con esto ya terminamos. ¿Qué es la suspensión de juicio a prueba? Es, inclusive una pregunta del trabajo práctico, ¿no? Es un modo de extinguir la acción penal por el cual el imputado se compromete a cumplir determinadas reglas o normas de conducta durante un determinado tiempo y ello, una vez que lo cumple, extingue la acción penal. Bueno, o también denominada probation, ¿no? Es decir, esto se hace para evitar básicamente llevar a juicio delitos que se pueden solucionar de otra forma, ¿no? El imputado asumiendo determinadas reglas de conducta por un determinado plazo de tiempo, obligándose a reparar el daño que ha ocasionado y bueno, con ello evitar ir a juicio y demás. A ver, ya con esto terminamos. El trabajo práctico, ¿ya lo vieron? Ahí en el aula virtual. Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Bueno, se los quiero explicar. O a ver, ¿tienen alguna consulta sobre el trabajo práctico? ¿Tiene o no? No, profe. Bueno, yo le iba a explicar, pero a ver, entonces esperen 2 segunditos. Se lo explico rapidito, a ver. Entonces está. Redacté bien las consignas entonces, si no lo... Bueno, acá. Es que es sencillo el trabajo práctico, ¿no? Es, punto 1, diferencia entre una acción penal pública y una acción penal pública dependiente de instancia privada en relación a la facultad de investigar del fiscal. Es decir, ellos se darán cuenta, tienen que poner el desarrollar el tema de la acción penal pública y de la acción penal pública de instancia privada, ¿no? Recuerden que la gran diferencia es que en un caso el fiscal requiere denuncia y en otros casos la mayoría no. Punto 2. Tienen que leer esa afirmación, esta es una afirmación, y decirme si es verdadera o falsa y explicar el porqué de la respuesta. Verdadero o falso y explicar el porqué de la respuesta. En la comisaría segunda se recepcionó una denuncia de calumnias y luego de ser transferida a la fiscalía de turno, esta inició la investigación y llevó a juicio al denunciado. ¿Es falso? ¿Eso es verdadero? Explicar por qué. ¿Cuáles son Falso. No sé. Después ustedes pónganlo y yo se los corrijo. ¿Profe? Sí. Disculpe, mi compañero Vilte se le cortó el wifi, me dice que si lo puede aceptar, por favor. Ah, sí, acá lo estoy viendo. Mil disculpas, Vilte, que lo que pasa es que... no sé, me concentro con las clases y no veo ahí ahí ya lo estoy uniendo. Seguimos con punto 3. ¿Cuáles son los delitos que requieren denuncias para que el fiscal pueda ejercer la acción penal? Simplemente los ponen, los mencionan a los delitos, eso está en el Código Penal. ¿Cuál es el plazo de prescripción del delito de homicidio agravado, lesiones gravísimas, robo y abuso sexual? ¿Qué tienen que hacer con eso? Tienen que saber cuándo prescriben las acciones penales. Y luego van a ir al mismo Código Penal y ver, el homicidio agravado tiene esta pena, entonces, ¿cuándo prescribe? Las lesiones gravísimas tiene esta escala penal. ¿Cuándo prescribe? El robo, esta escala penal. Y lo mismo con el abuso sexual. ¿De acuerdo? Por último. ¿Qué sería prescripción? Prescripción de la acción penal es lo que vimos. Recuerden que todas las acciones penales en un determinado tiempo, tiempo prescriben. Ese tiempo está establecido en el Código Penal. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, conforme esas reglas, van y luego se fijan. Esta regla se aplica para este delito, esta para otro, y van sacando el plazo de prescripción de cada uno de esos delitos. Luego, un ejemplo de un criterio de oportunidad. Tienen que elaborar un ejemplo.
un ejemplo en el cual funcionaría el criterio de oportunidad. Describir un hecho insignificante o un delito donde la víctima tenga tal determinada edad, o está en tal situación de salud, o la víctima haya expresado su interés. Es decir, relatar un hecho donde el fiscal pueda aplicar el criterio de oportunidad. Y por último, explicar el fundamento de la suspensión del juicio de prueba. Bueno, listo. Ese trabajo práctico tiene fecha del 10 de septiembre, se los puse, ¿no? Igual que el foro. El foro creo una fecha un poquito antes. Bueno, Profe, a mí no me aparece. ¿a quién? ¿Ah? ¿Quién me está hablando ahí? El foro no aparece. Todavía A mí no tampoco, aparece. profe. Bueno, qué raro, porque el foro ya, el otro curso ya aparece, ya le aparece. Ya voy a volver a hablar a la escuela. Lo que pasa es que de la escuela tienen que habilitar, ya le habilitaron la sección tareas, le tienen que habilitar el foro y también le tienen que habilitar la sección enlace, porque yo ahí subo las clases. De todos modos, las clases pueden ingresar por el enlace del aula virtual o directamente ir a YouTube ahí y buscan las clases, ¿no? No sé si ya las vieron a las clases, también están en YouTube y demás. Bueno, bien, entonces que me digan eso, voy a volver a insistir con el tema del foro, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta, duda, opinión sobre la clase de hoy o la clase pasada, que vimos la unidad número 4? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vamos despidiendo hasta el martes que viene a esta hora, 11:30, ¿de acuerdo? De todos modos, ustedes sabrán, yo siempre el día anterior le envío un recordatorio de la clase, ¿de acuerdo? Entonces... De acuerdo, profe. Profe, Sí, aspirante López. El López. fundamento del punto 6, el fundamento de la suspensión de juicio de prueba serían los criterios de oportunidad de la mediación y la conciliación. No. Los fundamentos del juicio a prueba están en la cartilla. Es decir, ¿por qué se establece la suspensión del juicio a prueba? ¿Por qué a una persona, a un imputado se le dice, usted va a cumplir esta regla de conducta y el juicio termina acá? Es decir, no le vamos a hacer juicio penal, sino que ante esta regla de conducta, esta norma de conducta, el juicio se termina acá. Fíjate en la cartilla que dice, para evitar la estigmatización del imputado, para evitar la gran cantidad de causas que van generalmente al sistema, ingresan al sistema penal, ¿entienden? Para solucionar de otra forma, no penal, el conflicto que está en el delito. Pero también está en la cartilla. ¿Mm? Bueno, ahora sí, ¿alguna consulta antes de despedirnos? Ninguna. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes a horas 11:30. Cualquier consulta, de todos modos, al grupo de WhatsApp. Ahí hagan la consulta, ¿no? Grupo de WhatsApp. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego, lindo día.